Bueno, avísame, Daniel, cuando estemos ya con la gente. Ya estamos transmitiendo, doctor. Bueno, entonces hoy vamos a escuchar atentamente a nuestros colegas del país, de Argentina y de Brasil, que nos van a hablar de planeamiento preoperatorio en 3D. Es un tema súper interesante, creo que cualquiera de los cirujanos que estemos en nuestra especialidad nos va a ser muy útil escucharlos y ver hacia dónde se está dirigiendo la técnica y la tecnología como para ayudarnos a resolver situaciones cada vez más difíciles, digamos, ¿no? Es decir, yo empecé ayudándolo a mi papá hace muchísimos años y las técnicas eran mucho más simples que ahora, digamos, y se aplicaban a una variedad de patologías. Cada vez las patologías tienen técnicas más complejas, cada vez técnicas más específicas, y bueno, esto no, lógicamente achica el campo de acción de cada uno de nosotros, pero estas ayudas que recibimos de la tecnología puede hacer que los resultados sean más predecibles y mejores para nuestros pacientes. Hoy es la segunda de las charlas de este ciclo que hemos comenzado el año pasado de la Universidad de San Lorenzo, bajo el comando de José Capello, al que siempre le agradecemos la oportunidad como para difundir estos temas. Y bueno, Sergio, vas a comenzar vos con... Comienzo, sí. Bueno, te escuchamos y quedan abiertas las preguntas pueden hacer las preguntas en el chat y bueno, serán respondidas después de la presentación. Bueno, muchas gracias, los escuchamos. Si me permiten, bueno, quiero agradecer la posibilidad de hacer esta presentación. En realidad, esto comenzó ya hace un par de años que entramos en contacto tanto inicialmente con Bruno Bobato, y después con Sergio, que ya lo conocía de antes, pero bueno, fue cuajando la situación. En realidad, Emilce es una de las fanáticas de Bruno, que lo seguía por Twitter y veía las genialidades que Bruno ponía online y se hizo su groupie, su seguidora, y bueno, y después tuve la oportunidad de conocerlo a Bruno en Brasil y sumar al equipo a Sergio Valente. La realidad es que yo creo que esto, ya lo va a decir seguramente Sergio, es una tecnología disruptiva, es algo que va a ser histórico y que va a modificar no solamente nuestra forma de operar, sino también nuestra forma de vivir. Ya lo van a ver, seguramente el impacto que esto puede llegar a tener, porque uno puede construir lo que se le ocurra a partir de esto. Como decía Enrique, es algo realmente que ha cambiado mucho a lo largo de los años la forma en que se opera, y estas herramientas van a ser de gran importancia, pero nunca olvidemos el valor que tiene el criterio. Es decir, todas estas herramientas son un medio sofisticado para lograr un fin y nos simplifican el llegar a ese fin y hacerlo en forma más efectiva, pero siempre todo eso tiene que estar en un contexto de conocer la patología en profundidad, de adaptar el tratamiento que uno haga a cada paciente. Creo que ustedes se van a sorprender tanto como me sorprendí yo inicialmente, en la medida que aprendí tantas cosas de Sergio y de Bruno, y esto puede parecer algo muy sofisticado, pero les puedo asegurar que en muy poquito tiempo va a ser imprescindible y todos lo vamos a utilizar, no solamente de quirófano, sino también en nuestras casas. Así que comenzamos con Sergio Valente. Sergio Valente es un traumatólogo de Argentina, que además tiene mucha experiencia en ingeniería y
a tal punto que ha construido su propio observatorio astronómico en su casa, por completo. Entonces, él tiene la ventaja que puede ver las cosas desde el punto de vista estrictamente médico y ortopédico, traumatológico, pero también desde el punto de vista técnico. Aprovecho antes de darle paso para saludar, veo que hay muchos amigos, Carolina Pisanti, Roberto Audaín de Venezuela, veo que está Carlos Domínguez de Paraguay, Fernando Rodríguez de Ecuador, así que también es muy lindo para tener la posibilidad de reencontrarnos y estar todos unidos desde diferentes países. Sergio, adelante. Bueno, gracias Daniel, gracias a todos, buenas tardes y buenas noches. Tal cual como dijo Daniel, esto yo creo que cuando usen una impresora 3D va a ser un antes y un después, eso no tengo duda. Yo voy a dar una clase o una charla acerca de la planificación, ¿no? Y tal como dijo Daniel, lo más importante sigue siendo el pensamiento del cirujano. O sea, la impresión 3D viene a colaborar con nosotros y a ser una herramienta más. Así que cuando hablamos de planificación quirúrgica sabemos que la planificación es una herramienta de acción para decidir qué vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Siempre que planificamos se supone que hay un plan. Y esto es lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta exactamente es esto, que la impresión 3D no nos va a resolver la cirugía, sino que va a ser una herramienta más que sí nos va a facilitar la cirugía. La planificación preoperatoria proporciona numerosos beneficios al cirujano, ya me imagino lo han leído, nos reduce el tiempo quirúrgico, nos permite hacer abordajes mínimos, nos disminuye el estrés, nos aumenta la eficiencia, pero yo quiero hacer hincapié en esto, y todos lo sabemos, que hemos experimentado seguramente en algún momento de nuestra profesión el paso en alto por una variación sutil, y eso muchas veces nos lleva a la vorágine diaria de operar, sobre todo en cantidad, y como a veces se realiza ahora, sobre todo en las residencias, que se desesperan los residentes por operar. Muchas veces llegamos nosotros al quirófano y media hora antes de la cirugía el residente nos presenta las radiografías o los estudios y lo vemos media hora antes de operar, cosa que es común a veces eso y es realmente una aberración, porque es en el momento donde nosotros precisamente pasamos por alto un montón de variaciones que sí la podemos percibir con una planificación. Así que con una planificación es mucho más probable que se noten tales variaciones y de esa manera podemos evitar todas esas dificultades. Dos cosas grandes eso nos genera. Primero, que reduce el estrés, y que eso es fundamental para nosotros. Y en segundo lugar, lo que nos aumenta es la eficiencia. Por eso insisto que la planificación es un proceso o un procedimiento indispensable que debe realizarse previo a cada cirugía, y esto hincapié sobre todo con los que comienzan la formación quirúrgica, tienen que acostumbrarse y generar un hábito de la planificación. Toda cirugía debe estar planificada previamente, porque el objetivo precisamente es determinar la táctica quirúrgica a seguir en ese procedimiento quirúrgico. Y algo que es muy importante es esto, traslada todas las habilidades de la planificación a la práctica quirúrgica. Y créanme que cuando empiecen a planificar, y ahora con toda esta tecnología de impresión 3D y con toda la tecnología de reconstrucción 3D en tomografías, se puede desarrollar muchísimas habilidades, y eso sí, pero sin lugar a dudas lo transmito a la cirugía. Así que como todos sabemos, y seguramente todos empezamos, por lo menos en nuestra formación, Daniel lo sabe, nos insistía mucho en el calco. Teníamos, recuerden las plantillas que nos mandaban las casas de ortopedia con un goniómetro y un negatoscopio. Lo que hacíamos era calcar, separar los fragmentos, a veces hasta los recortábamos y jugábamos con los fragmentos arriba del negatoscopio. Con el advenimiento de la tomografía, reconstrucción tridimensional, eso nos proporcionó muchísima información preoperatoria y una mejor caracterización de esa fractura. Pero imagínense que hoy estamos dando un paso más a eso, que es convertir todas esas imágenes tridimensionales en realmente objetos físicos. O sea, podemos convertir los datos de esa tomografía en modelos físicos tridimensionales. Es decir, podemos jugar con esos modelos.
porque precisamente la impresión 3D es la materialización de esa planificación quirúrgica. O sea, por primera vez yo voy a tener en mis manos, y eso es lo que me va a proporcionar esto, voy a tener en mis manos la fractura con todos sus fragmentos. Y eso va a permitir que yo juegue con esos fragmentos, y eso va a permitir que yo con un set de placas empiece a probar antes de llegar al quirófano. O sea que puedo planificar con objetos 3D. Así que eso me parece algo genial, y créanme que cuando lo hagan va a ser un antes y un después. Por eso yo puedo partir de una imagen 3D de tomografía, lo bajo, imprimo los fragmentos y llego a la cirugía ya con todos los fragmentos que me permitió planificar y jugar en mi mano con esos fragmentos impresos, ¿no? Por eso, entonces, la primera pregunta que debemos hacer es ¿qué es una impresora 3D? No es nada mágico, no es un aparato que realmente es muy, muy, muy complicado. Yo voy a tratar en términos sencillos explicar para que tengan una idea. Yo creo que se lleven de esta charla, inculcarles que lo importante que es la planificación y qué es una impresora 3D, y van a ver que a veces es más fácil usarla que explicarlo. Lo que hace una impresora 3D básicamente es crear un objeto 3D a partir de datos digitales. Y eso es genial, porque yo de un conjunto, una nube que baje de digitalización de ceros y unos, cuando digitalizamos lo que estamos haciendo es realmente un código binario, ceros y unos, yo lo puedo llevar a un objeto físico. Y eso es estupendo, porque ahora está prácticamente todo el planeta digitalizado, por lo tanto voy a poder imprimir lo que se me ocurra. Y a modo de ejemplo, imagínense un mecánico dental que tenía un archivo lleno de piezas de mecánica dental. Hoy lo puede guardar en un pendrive. Más aún, lo puede tener en la nube y al lugar que va, baja el archivo que necesita, lo imprime y no tiene que andar llevando en una caja todos esos archivos que tenía guardado, ¿no? Entonces, básicamente, esto le puse abajo que es como manejar un procesador de texto. Es decir, lo que hacemos es, de objetos virtuales pasamos a objetos físicos. Necesita todo un procedimiento. Puede partir una idea nuestra, pero en general, en nuestra profesión, va a partir de todos los estudios que nos traigan los pacientes, que nosotros le pedimos al paciente. Por un sistema del que voy a hablar en un ratito, se llama DICOM, que es un protocolo realmente de conexión, el cual lo traigo a la computadora y a través de un software. Yo puse como ejemplo el Invesalius, que eso realmente lo aprendí de Bruno, me parece espectacular el Invesalius porque es de código abierto y de muy fácil uso. El Mesmice, el Lord, hay un montón de software. Estos software actúan como un procesador de texto. Imagínense que ustedes le mandan un texto de cualquier parte y ustedes con el procesador lo retocan ese texto, le agregan imágenes, le agregan párrafos, sangría, bueno, además, lo retocan todo y lo exportan a una impresora, la cual imprimen y terminan tomando la hoja de lo que procesaron ese texto. Bueno, lo mismo ocurre con la impresora 3D. La ventaja es que nosotros vamos a trabajar acá en una dimensión más, y eso lo hace mucho más interesante. Es la dimensión que permite que sea un objeto. Entonces, de esta forma, una computadora yo lo voy a pasar a una impresora 3D y va a terminar en un objeto físico. Entonces, hablo de DICOM, o les quiero mencionar brevemente esto. ¿Qué es DICOM? Ya seguramente la mayoría lo conoce, porque ya todos los estudios prácticamente están digitalizados. Y a nosotros nos va a llegar ese estudio, o sea, con los estudios que nosotros vamos a trabajar, con las imágenes que vamos a trabajar para hacer el procesamiento 3D y llevarlo a la impresora, van a venir a través del sistema DICOM, que fue creado por la American College of Radiology y que fue en el año 93, y lo que nos genera eso es un protocolo estándar de comunicación entre sistema e información. Antes de esto, era realmente un verdadero desastre porque cada sistema tenía su protocolo de comunicación, entonces era imposible una interconectividad entre todos los sistemas. Bueno, a partir del 93, con este sistema DICOM, lo que se ha logrado es que esté todo interrelacionado e intercomunicado y hoy puedan bajar archivos DICOM sin ningún problema con cualquiera de los programas, ¿no? Y a la vez tienen que tener presente que es un formato de almacenamiento de imágenes médicas. Por eso,
Con DICOM nosotros nos va a permitir, de cualquiera de los procesos que generen imágenes médicas, nos va a permitir almacenarla, imprimirlas y transmitir esas imágenes médicas a través de la nube, por computadora, vía Wi-Fi, o almacenarlas en cualquier dispositivo de almacenamiento. Generalmente nos llegan así a nosotros, ¿no? Así que tengan en cuenta a DICOM. DICOM es un formato digital de imagen, es un protocolo de intercambio y es una estructura de archivos, que esto es muy importante porque no solo nos da las imágenes del paciente, sino que correlaciona esas imágenes con características del paciente, o sea, con datos del paciente, y si nosotros agregamos imágenes a esa historia del paciente, la vuelve a correlacionar con él y podemos hacer una historia clínica de imágenes. Y esto realmente, al estar todo digitalizado, nos genera una ventaja gigantesca. Así que básicamente lo que hace una tomografía, de una tomografía 3D a un archivo 3D, lo paso o lo bajo mediante el sistema DICOM e inmediatamente con cualquier software. Yo en este caso elegí Invesalius y esto lo van a ver con ejemplos muy claros que tiene Bruno, y va a ver que es muy, muy, muy sencillo el uso. Lo llevo a la computadora, de tal forma que con 4 pasos básicos, o sea, cargo los datos. Elijo una vez que tengo los datos, lo que hace el Invesalio es apilar todas esas imágenes que nosotros tenemos en la tomografía que nos viene vía el archivo DICOM. Elegimos una región de interés, por ejemplo acá tienen un codo con la valva de yeso y termina en una imagen tridimensional, a la cual después yo puedo retocar un poco y la termino exportando. Y acá es donde llega esa imagen que nosotros procesamos a la impresora 3D. Tal cual como les dije con el procesador de texto. Nosotros recibíamos un texto, uso el Word, lo retoco, lo modifico el texto todo y lo termino mandando con una extensión de procesador de texto que es reconocida por la impresora de papel y nos imprime un papel. Acá ocurre exactamente lo mismo. Vamos a bajar las imágenes vía DICOM, vamos a jugar con esas imágenes por medio del software, que Bruno lo va a mostrar perfectamente y van a ver que es sencillo. Ahí vamos a tener Invesalio, Mesmiller, Oro, cualquiera de esos software, y después lo vamos a tener que exportar para que lo reconozca la impresora 3D y de esa manera nosotros podamos imprimirlos. Muestro el STL porque es realmente la extensión que a nosotros es reconocida por todas las impresoras. Existen otras extensiones, pero solo nosotros nos podemos manejar con STL perfectamente. Pues es un formato de archivo CAD. Recuerden que CAD es un diseño asistido por computadoras, o sea que es usado por todos los diseñadores y que define esa geometría de objetos 3D. La característica de esto es que excluye información como color, texturas, propiedades y cualquier otro tipo de información que sí la vemos en los formatos K. El STL lo que hace es simplificar eso de tal manera que solo hace hincapié en la estructura y en la forma, y elimina las propiedades físicas que no las necesitamos nosotros, textura, color que sí la necesitan diseñadores, pero en nuestro caso no. Así que recuerden, bajamos con DICOM, lo retocamos en la computadora, llegamos a una imagen 3D y la exportamos vía STL a la impresora. Por eso un archivo CAD tiene menos cantidad de información. ¿Por qué? Porque tiene la información reducida, aquella que es posible para que no se pierda la geometría ni la estructura del objeto. Así que esto es tan simple como generar la imagen 3D, seleccionar el archivo, guardar como, y va directamente a la impresora de tal forma que lo puede imprimir, lo reconozca, lo puede imprimir. Entonces, de esta manera yo puedo tener los fragmentos impresos, me va a permitir jugar con estos fragmentos. Fíjese, digo, bueno, puedo reducir la tróclea, puedo ponerle una placa, bueno, puedo jugar y planificar con esto. No voy a detenerme mucho en todas estas cosas porque con los ejemplos de Bruno, pero son más que suficientes, ¿no? Puedo ponerle otra placa en otro sector y demás, y llego a la cirugía de tal manera que ya tengo planificado y jugué previamente con todos esos fragmentos. Esa es la idea de la impresión 3D. Y esa es la herramienta que nos va a jugar a favor en la planificación. Entonces, la pregunta es, ¿qué es una impresora 3D?
Y bueno, hacía a modo de mención, esto fue ideado por Hideo Kodama del Instituto Municipal en realidad no es Nagoya, de Nogoyá, en Japón. Fue el primero que pensó, el primero publicó en realidad en noviembre del 81 un trabajo acerca de imprimir 3D. Y él lo hizo cuando en una conferencia fue a ver cómo se endurecían determinados materiales, a que se llaman fotopolímeros, cuando eran sometidos a un rango de radiación en el ultravioleta. Entonces pensó que ese endurecimiento lo podía utilizar para fabricar rápidamente prototipos sólidos. Y así es que surge la impresión 3D, que a diferencia de la 2D, de la impresora que ustedes conocen, la impresora 3D, el cabezal de la impresora se desplaza sobre el eje X y el plano de impresión es el papel sobre el eje Y. La impresora 3D va a tener que hacer tres cosas: desplazarse en el plano XZ o XY, como quieran llamarlo, y el plano de impresión Y, que es aquel que va agregando, o sea, va generando una adición entre una y otra hoja, o sea, en capa. Es como que tengan una impresión 2D, impriman en una hoja, venga otra hoja, le impriman la figura y vayan imprimiendo hoja y formen algo 3D. Es decir, es una fabricación aditiva, se llama, pues van agregando material encima, una capa encima de la otra. Básicamente partimos de un modelo original, con un programa CAD, como le mencioné, lo que hace es separarlo en capas y la impresora reconoce esa capa y le va a ir adicionando una capa arriba de la otra hasta llegar al objeto terminado. Por eso hicimos una fabricación aditiva. Esto, a modo de mención nada más, sepan que hoy en el mercado existen tres formas de impresión 3D, todas surgieron en los años 80. La que vamos a usar nosotros, la que vamos a hincapié, es esta, porque es extremadamente fácil y de mucha accesibilidad para nosotros. Estas dos lo usa más la industria. Entra en juego acá un láser, esta no tiene nada de láser, una trabaja sobre una resina y otra, a modo de mención nada más, y otra trabaja sobre un polvo. Una SLS, la van a conocer como sinterización selectiva por láser, y la estereolitografía, que la SLA fue la primera que apareció. Nosotros vamos a hacer hincapié en esta nada más, que sale un material fundido y que lo va adicionando capa por capa hasta tener toda la figura armada. Entonces se me ocurrió simular esto con una, con una manga de un chef, que es más o menos lo mismo. Imagínense que esta manga que el material, que en este caso es la crema, es este material, que lo van a tener en una bobina, ahora lo vamos a ver en un video, y va a partir, esa bobina va a pasar por un extrusor, que en este caso va a ser la boca de la manga, ¿no? El extrusor está empujado por dos motores, y esos motores serían la mano, que cuando nosotros empujamos, expulsamos la crema, que en este caso sería un material que lo derretimos por temperatura, y lo vamos depositando capa a capa sobre una plancha, y el motor, en este caso, serían las manos que se van moviendo en los tres sentidos del espacio, X, Y, Z, que acá lo hacemos mediante motores, y finalmente el software, en este caso sería nuestro cerebro, que tenemos la figura que queremos hacer con la crema. Bueno, en este caso sería un programa que lo que tiene ya la figura que nosotros fuimos manipulando y que termina sí o sí en una figura, en un objeto físico. Así que así, básicamente, para que vean la sencillez que tiene una impresora 3D y el alcance que tiene hacia nosotros, esto es una impresora 3D. Fíjense que tiene dos columnas, ¿no? Tiene un marco, tiene un carretel, donde va a haber un material que está a modo de filamento, pasa por un extrusor, que fíjense, un extrusor tiene dos motores que lo que hacen es empujar ese material, lo calienta, lo derrite y lo van apoyando sobre una cama, la cual se mueve en este sentido, en el eje Y, y este extrusor se mueve en el sentido de eje X mediante otro motor también que está acá, impulsado por una polea, y dos motores que van elevando capa a capa cada una de las capas que le va indicando el software. O sea que fíjese, tiene una cama,
la cual se calienta en una resistencia, 2 motores para el extrusor, 2 motores para el eje que va en altura, que sería en este caso el eje Z, uno el eje X y otro el eje Y. No hay más nada que eso. Una placa que es un microcontrolador, en definitiva, mucho más chico que una computadora, es un microcontrolador, y con eso se arma una impresora 3D. Les muestro unos videos básicos para que vean cómo funciona. Ahí ven la cama. Esto es todo, es una impresora casera, ¿no? O sea, no tiene gran complejidad. La cama se va moviendo en uno de los sentidos. Acá fíjese que tiene el extrusor. Esto lo usamos obviamente para las viseras para el COVID en su momento. Fíjese cómo va depositando el material dentro de esa cama. Acá tiene las 2 columnas, fíjese ahí está el filamento con el carretel ahí arriba, y lo que hace el extrusor es ir pasando ese material, esto es visto de arriba, y se va moviendo en los 3 sentidos del espacio. Es tal cual ocurre con una impresora 2 dimensiones, las que ustedes conocen, la impresora de tinta. Esta le agrega 2 motores más que lo va llevando hacia arriba o hacia abajo en el sentido del espacio para darle volumen. Así, de esa forma termina con un objeto tridimensional. Bueno, con Daniel y con un ingeniero conocido, que empezamos un desarrollo, en realidad empezó el ingeniero un desarrollo para con un solo brazo hacer esa impresora, para de alguna manera facilitarla. Pues creo que lo que nosotros tenemos que apuntar es tener esto o en nuestro consultorio o en la sala de residentes o en la antesala del quirófano. Y no es imposible realmente hacerlo. Así que estamos en el diseño de una impresora de este tipo, pero quiero, más que nada, la muestra de esto es para que vean cómo funciona esto. Acá está funcionando como una impresora de tinta, pero si yo a esta impresora de tinta le voy dando instrucciones para que vaya subiendo en distintas capas y en lugar de tinta le voy tirando un plástico derretido, esa G que ven ahí, lo que va a ocurrir es que va a formar un objeto tridimensional, ¿no? Así que puedo decir de esto que hace realidad cualquier objeto que la mente pueda imaginar. Créanme que lo que quiera, todo está digitalizado, por lo tanto todo se puede imprimir. Tiene todo lo necesario para revolucionar la forma de producir y consumir la economía global. Yo creo que esto es un antes y un después. Yo creo que se termina la tornería y se termina un montón de metalmecánica que conocimos en forma convencional, porque esto vamos a poder mandar un archivo de acá a Brasil y lo van a poder imprimir en Brasil en el material que quieran. Así que va a ser un antes y un después también en la economía global. Nos permite trasladar en menor escala procesos de fabricación industrial al hogar, la oficina o el consultorio. Y créanme que esta capacidad para crear objetos que normalmente tenemos que comprar nos proporciona una sensación de autosuficiencia y es adictiva. El día que tenga una impresora 3D y que empiecen a jugar con la impresora 3D, van a terminar imprimiendo todo, el llavero, todo lo de la casa va a terminar en una impresión 3D. Es realmente buenísimo eso. Y finalmente, yo quería comentar que hablamos de planificación, hacer una distinción entre táctica y logística, y un poco en lo que hablaba Daniel en la introducción, ¿no? Es decir, termina en definitiva en el cirujano todo. Esto no hay que olvidarse que son herramientas que nos proporcionan para mejorar la calidad de la cirugía, sin lugar a duda, pero la decisión pasa siempre por el cerebro del cirujano. Y acá hay que hacer una distinción entre la táctica y la logística, y fíjense la diferencia de un quirófano a otro en cuestión de un siglo, ¿no? La táctica, que un término que acuñó Lao, representa solamente los pasos quirúrgicos discretos que se toman para lograr un objeto quirúrgico. Memorizamos los pasos y los ejecutamos. No había más para hacer que esto. Hoy esto es un quirófano, si bien hoy no lo tenemos, debe estar en algunos lugares de punta nada más, pero no va a llegar a todos esto. Ya acá la complejidad es enorme, y tal cual como decía Daniel,
acá lo que tenemos que hacer es gestionar, y esto es el tema, la diferencia entre logística y táctica. Acá representa la gestión de los recursos, porque acá sí vamos a tener, o tenemos ya un montón de recursos, dentro de los cuales tenemos la impresora 3D como un recurso más, pero sí, acá tenemos que hacer una logística, administración de esos recursos, que va desde la posición del paciente hasta el uso de todos los dispositivos intraoperatorios. En poco tiempo más va a estar un ingeniero dentro del quirófano también. Así que, como todos sabemos, al comenzar la profesión de cirujano nos enfocamos siempre en las tácticas quirúrgicas y procuramos memorizar todos los pasos de una cirugía. ¿Qué es lo que hacemos, no? A medida que vamos usando tácticas y tácticas en la planificación quirúrgica, se vuelven muy naturales esas, ¿no? Y el cirujano experimentado torna el pensamiento de la táctica hacia la logística, ¿no? Así que crean que esto, el día que lo usen va a ser un antes y un después, es una herramienta de muchísima utilidad, lo van a ver ahora con los ejemplos de Bruno. ¿Por qué? Porque nos permite jugar con un modelo 3D de lo que vamos a ver dentro del quirófano y permite que hagamos nuestro propio modelo 3D acorde a la planificación que nosotros hacemos. Vamos a poder fabricar con esto nuestras propias guías y herramientas para la cirugía. Así que realmente es algo genial y que vino a darnos una mano gigantesca en esto. Recuerden siempre que la táctica habla de los aficionados siempre, ¿no? Y solo los profesionales hablan de logística. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muy clara tu introducción al tema. No sé si hay alguna pregunta, les pido por favor que vayan anotándola en el chat. Pero ahora vamos a pasar a, digamos, cómo influye y cómo interactúa con nuestra práctica de esta tecnología. Y Bruno, nuestro amigo Bruno Gobato de Brasil, cirujano ortopédico, cirujano de hombro, y es el referente de América Latina para todo el planeta de lo que es la reconstrucción 3D, así que es un lujo también tenerlo aquí con nosotros. Nos va a mostrar en concreto cómo se hace esto. Olá, Daniel. Olá, amigos de Latinoamérica. Primero, lo siento por mi portuñol. Tentaré hablar despacito para que nosotros amigos possam entender. Nuestra charla es de usos generales de la planificación y de la impresión 3D en la traumatología y la ortopedia. Soy de Brasil, de un estado muy chico de Brasil, llamado Santa Catarina, na parte sul de Brasil. No participo de nenhuma universidade grande, trabalho em mi consultório particular. Portanto, acá tenho a mostrar a vocês o que vocês podem fazer em suas casas, em seus consultórios, em suas oficinas. Eu comecei o uso da impressão 3D, a planificação 3D há alguns anos, em 2013. Começamos a fazer a planificação para artroplastias de ombro. Este é dos nossos primeiros exemplos de uma planificação. Acá podemos ver a impressão 3D, a criação de guias para auxiliar a posição do implante. E fomos gradativamente, ano após ano, melhorando nossa prática, nossa planificação, pensando o que nós outros possamos fazer para os próximos passos. Aqui outro exemplo de uma planificação de uma prótese reversa ou na prótese inversa de ombro, a impressão 3D. Acá a planificação de uma fratura de húmero proximal e a criação de guias específicos, patient-specific guides, para a fixação de uma fratura de húmero proximal. Vou a seguir. Acá temos a impressão 3D.
Acá um exemplo de uma fratura de clavícula e outros exemplos de nossa prática. Acá a planificação de uma cirurgia que é considerada simples para cirurgianos de ombro, que é a cirurgia de Latarjet, mas é uma cirurgia que é uma osteotomia. Portanto, podemos fazer a planificação em software 3D, podemos fazer a criação de guias específicos para esta cirurgia. E cá são alguns exemplos que temos a mostrar para vocês. Hoje fazemos a planificação de todas as nossas fraturas. Por exemplo, numa fratura de clavícula, hacemos a planificação 3D do implante, do melhor implante, a impressão 3D, a criação de guias para esta cirurgia, para que possamos fazê-la de uma forma mais simples e menos invasiva. Hoje estamos cambiando a tecnologia para a realidade aumentada. Acá é um exemplo de este ano, de uma fratura de húmero proximal. Estou a usar um óculos de realidade aumentada. Este é o que eu consigo ver em meu campo de visão. Acá temos a planificação dos tornilhos da parte superior, dos tornilhos da parte inferior da fratura. Acá vemos nossos auxiliares. Aqui um exemplo de uma planificação de uma prótese de ombro, o guia central em impressão 3D, em realidade aumentada. Hoje hacemos este tipo de tecnologia e tudo isto que estou a mostrar para vocês acá com este vídeo começa com a planificação em seu computador. E para isto, não utilizamos nenhum software, nenhum aplicativo diferente. São aplicativos que nem o Sérgio demonstrou para vocês, o Invesalhos, Mesh Mixer. Acá podemos fazer a planificação de uma osteotomia de antebraço, vou mostrar para vocês. E temos acá todas as ferramentas inovadoras em ortopedia e traumatologia que estão à disposição de todos nós, mas para isto precisamos aprender, precisamos entender como fazer este tipo de planificação. Portanto, vou mostrar para vocês uns casos, uns exemplos de trauma, de sequelas e de algumas fraturas que possamos utilizar a planificação 3D. Uma mensagem que é importante, que Sérgio já falou, que a impressão 3D é a materialização da planificação cirúrgica. Portanto, a planificação quirúrgica é a parte mais importante que temos a mostrar para vocês. Portanto, hoje, como já falei, todas mis cirurgias, artroplastias, fracturas, osteotomias, eu faço a minha planificação cirúrgica em 3D. Este é um exemplo muito simples de uma impressão 3D que possamos utilizar numa fratura de clavícula para definir o melhor implante, o melhor placa. Não sei se essa é a palavra que possamos utilizar. Acá temos o modelo sendo utilizado na cirurgia e com isto possamos fazer cirurgias mais chicas, porque sabemos exatamente o contorno da clavícula. Outra coisa que é muito importante é a habilidade de poder manipular os modelos 3D. Acá vemos uma fratura de clavícula, temos uma imagem em AP, e esta é nossa imagem em raio-x, em X-ray, raio-X, de la incidência de Zanca. Vemos que temos alguma coisa não está correta, o desvio é mais ou menos, mas quando nós outros fazemos a manipulação de los modelos 3D, vemos que esta clavícula tem um desvio muito grande. Este é o tipo de tecnologia que está à nossa disposição para que possamos rotacionar, virar e ver toda a anatomia de nosso paciente para decidir o melhor tratamento.
acá este ejemplo. Portanto, com isto, possamos fazer a planificação desta fratura com a placa, com os tornilhos, exatamente onde precisamos colocar. E depois disto, podemos fazer a impressão 3D. Acá vocês veem a impressão do modelo que veremos no paciente. E hacemos também a impressão 3D da localização de todos os tornilhos para que possamos, durante nossa cirurgia, possamos fazer a perfuração de los tornillos no local exato que nós hacemos em nossa planificação. Podemos fazer a criação de guias, que estou a mostrar para vocês. Aqui é outro exemplo. E acá outro exemplo de uma fratura de clavícula. Vemos acá a impressão 3D, o desvio, a mesma clavícula, com a impressão, com a posição de los tornillos. Acá vemos novamente nossa planificação de la redução de esta fratura e a planificação de los tornillos e de la localização de todos os tornillos de la placa para esta fixação. E para isto, possamos criar nosotros próprios guias, nossos próprios patient-specific guides, nossos guias específicos para direcionar a posição exata de todos os tornillos. Podemos fazer acá, podemos ver a parte medial da clavícula. Acá vemos o guia da parte medial e acá vemos o guia da parte distal. E por que fazer isto? Porque posso fazer uma cirurgia chica, porque sei que o implante estará na posição correta, na posição exata que lo planejei em meu computador. Acá outro exemplo de uma lesão de rodilha. Temos acá uma fratura de parte proximal de tíbia. Vemos acá, este é um caso de uma sequela. Hacemos aqui a planificação desta correção, utilizando a outra rodilha como espelhamento, como um mirror da parte proximal de tíbia. E com este tipo de planificação, podemos entender quanto temos que fazer a correção para este paciente. Com isto, sabemos exatamente qual é o local de nossa osteotomia, para que possamos fazer a forma correta, a direção correta e a posição correta. Acá temos outro exemplo de nossa planificação e acá a correção deste tipo de lesão. Acá temos o modelo que podemos fazer e manipular do jeito que podemos ver, podemos rotacionar este modelo. Podemos fazer a planificação exata da melhor forma de esta osteotomia, uma osteotomia intraarticular. Portanto, deve ser planejada ou planificada com exatidão. Acá é o resultado que esperamos com este tipo de osteotomia. E acá a criação de um pequeno guia que vai nos dizer exatamente o local, a direção exata de nossa osteotomia articular. E isto é muito simples de ser feito, de ser hecho. Temos acá a impressão 3D desta parte proximal de tíbia. Vou mostrar para vocês. Hacemos isto há alguns anos. E nosso próximo slide, diapositivo, temos a osteotomia hecha. E quanto temos que fazer a correção desta osteotomia para que possamos fazer da forma correta como nós planificamos. Hacemos a planificação de
prácticamente todas nuestras cirugías óseas. Este es un ejemplo de una osteotomía para un paciente que tenía una deformidad en ulnar deformity, ¿ok? Hacemos la planificación con los dos antebrazos, hacemos lo mejor de lo espelhamento para entender lo local de la osteotomía. Acá hacemos la corrección de esta deformidad y también la planificación exacta do local de todos los tornillos de la placa que podamos hacer para esta osteotomía y la creación de un guía específico. Este guía va a me direcionar la localización da osteotomía y también la localización de los tornillos. Con esto basta crear la osteotomía, basta hacer la perforación de los tornillos antes y cuando posamos a placa, la osteotomía, la corrección es corrigida automáticamente. Con este tipo de planificación podemos hacer de esta forma. Esta es la deformidad. Ustedes pueden ver que tiene una deformidad importante de la parte proximal. Este es nuestra planificación del local de la osteotomía. Acá tenemos la planificación con la placa y los tornillos. Y acá lo guía que va a me mostrar la localización exacta de la osteotomía, la angulación y también la localización de los tornillos para que haga a corrección automática al colocar la placa. Otro ejemplo de un paciente con una luxación de la cabeza de radio, ¿sí? Radial head dislocation, ¿ok? Este paciente nos hacemos la planificación de la osteotomía de la una y planificamos cuánto tenemos que hacer la osteotomía de la una, cuánto tenemos que hacer la planificación de osteotomía de la una para que podamos hacer la corrección de esta radial head dislocation. Perdón por mi español. Acá tenemos nuestra planificación y tenemos acá que esta es la osteotomía que tenemos a hacer en la parte proximal de una para que tengamos la corrección de la deslocamento de una proximal. Temos acá, vemos o deslocamento posterior de la cabeça do rádio. E acá nuestra planificação com a cabeça do rádio corretamente direcionada para o capítulo. Este é nuestra planificação. Vou mostrar mais alguns exemplos. Acá é exemplo de uma planificação de uma osteotomia de rodilha. Acá temos uma tíbia proximal normal. Acá é apenas para mostrar como é simples fazer a planificação de uma osteotomia de rodilha. Temos acá o uso de uma placa. Possamos fazer a correção do ângulo que nós decidimos. Acá creio que é uma correção de 10 graus de correção. E possamos fazer também. Acá temos exemplo dessa mesma rodilha, que é uma rodilha normal. É apenas para exemplo para mostrar a vocês que possamos também criar guia específico que possa ser ajustar a parte proximal de tíbia, que pode nos mostrar a localização exata da osteotomia e também a localização dos tornillos. Portanto, quando hacemos a osteotomia, hacemos a perfuração dos tornillos primeiro e depois, quando colocamos a placa, a correção é atingida automaticamente, como vemos acá, com 10 graus, como hacemos a planificação em nosso computador. Portanto, este é nossa planificação com este tipo de cirurgia.
Hoy estamos a hacer la planificación para todas nuestras artroplastías de hombro. Tenemos muchas veces unas deformidades, como acá podemos ver una retroversión o una inclinación importante de glenoide. Y algunas veces tenemos también unas glenoides muy, very bad glenoides, unas glenoides muy, no buenas glenoides. Y hoy podemos hacer nosotros propios guías, nuestros propios patient-specific guides para hacer nuestra cirugía de prótesis reversa de hombro, para que possamos fazer a planificação de la forma correta e que possamos colocar nosso implante em la posição correta e no este jeito como seria a anatomia do paciente. Estou a terminar, são os últimos slides. E uma coisa que é importante é que nós outros abrimos a criatividade para criar tus próprios instrumentos. Acá é um exemplo de um guia que eu criei para uma cirurgia de la Target. Este é um guia que agarra o coracoide para direcionar a colocação de 2 tornilhos para a cirurgia de la Target. E acá o exemplo do guia que posso fazer no ala glenoide para que possa planificar e colocar esta cirurgia de la Target em la posição exata, para que os tornilhos fiquem de forma totalmente paralela, para que os tornilhos fiquem na posição exata que nós outros planificamos em nosso computador. E podem ver acá que isto é uma coisa simples. Acá temos duas formas geométricas apenas e juntadas formam um instrumento que possamos utilizar em nossa cirurgia. Estou aqui a convidá-los, junto com Daniel e Sérgio, temos um curso internacional em espanhol e portunhol de cirurgias de ferramentas inovadoras, que este é o link que vocês podem apontar com seus smartphones, e mostramos passo a passo como fazer, como pegar a tomografia, quando criar um arquivo DICOM, como planificar fractura, como planificar uma osteotomia, como planificar uma artroplastia. Mostramos alguns exemplos de como fazer a realidade aumentada, tudo de uma forma muito passo a passo e com um portunhol um pouquinho melhor do que vocês viram hoje. Muitas graças pela invitação. É um prazer estar acá com vocês. Muito obrigado, Bruno. Realmente has mostrado un panorama general muy rápido y muy concreto. Yo les paso acá a... Daniel, tu audio no se escucha. ¿No se escucha? Perdón, no, les decía, bueno, no sé qué parte no se escuchó, pero te agradecía y ha sido muy claro, pero claro, es tanta la información que realmente esto, digamos, abre un mundo nuevo. Ahí les pasé también el link del curso que empieza la semana que viene. Es la segunda edición, 26 conferencias, donde se va diciendo paso a paso cómo hacer cada procedimiento. Además de Sergio, Bruno, hay presentadores internacionales, como por ejemplo la doctora de Irlanda, la cirujana Ruth Delaney, George Atwell. George Atwell de Canadá. Realmente es un orgullo para nosotros ese curso y también se hacen webinars de práctica, ¿no? Es decir, y creemos que esto es un camino que realmente hay que ir andando y avanzando en esto. Alguien preguntaba sobre el software, Fernando de Ecuador preguntaba sobre el software. En realidad el software me enseñó Bruno, el Invesalius, que ustedes ahora cuando salgan de este curso lo buscan en internet y lo bajan gratis. Es decir, son software de acceso muy simple. Abierto. Exacto. Y en cualquier computadora más o menos lógica se puede hacer todo esto. Sí. Sí. Nosotros escolhemos softwares free, gratuitos,
para hacer esta planificación y que pueda utilizar en Mac y Windows. No problema. Mac o Windows con Inversalios y Mesh Mixer podemos hacer mucha cosa. Claro. En teoría, como resumen, para mí, que soy el más novato, ustedes reciben, digamos, la información en DICOM de la tomografía computada, la procesan con Inversalius y Mesh Mixer, por ejemplo, haciéndose, Claro. digamos, transformándolo en un lenguaje que la impresora pueda reconocer. De todas maneras, no es necesario tener la impresora, porque si ustedes no quieren imprimir el modelo, pueden jugar con el modelo en su computadora, hacer todas las mediciones, etcétera, etcétera. Digamos, puede llevárselo a alguien que lo imprima. También. Que tenga una impresora también. Hoy Daniel, hoy no estoy más a imprimir todas mis cirugías como tengo los óculos de realidad aumentada. Mucho de mi planificación yo paso en computador y pongo en mi óculos para que puedo ter en sala de cirugía. Pero tengo que pegar la tomografía y una cosa que es importante es cualquier tomografía. No precisa ser una tomografía 3D. Cualquier tomografía. Mas Claro. tem que ser los arquivos DICOM de la tomografía. Y cualquier tomografía es creada en arquivo DICOM. Algunas veces los servicios de diagnóstico no da a cirujano de los arquivos DICOM, mas los tiene hasta a pedir para los servicios de diagnóstico que ellos tienen los archivos DICOM de cualquier tomografía. Claro, en definitiva lo que hace el software, el Invesalio, es apilar todos los cortes de la tomografía, el software los apila y te da una imagen tridimensional. Más o menos, a grosso modo, es eso el Invesalio. Después tiene más cosas, pero básicamente es eso. Por eso, como dijo Bruno, es cualquier tomografía, tal cual, es así, eso. Y bueno, y la idea un poco de esto es que sacarse el miedo de esto y que con poco se hace esto. Como dijo Daniel, se necesita una computadora, el software es totalmente abierto y gratuito, y ya demostré que una impresora 3D también la podemos tener al alcance en un consultorio, en una sala de residentes, donde sea. Porque yo creo que sobre todo esto se va a venir todo un comercio de las empresas que van a generar la impresión, y lo podemos hacer nosotros eso. Claro, y ahí lo demostró Bruno. Mostraba Sergio es que las impresoras 3D se autoduplican, es decir, que una impresora 3D produce impresoras. Otra impresora, claro. Ustedes tienen las piezas y después se puede armar. Es decir, que esto no tiene límite. No tiene límite. No. Enrique, José, si quieren agregar algo, hacer alguna pregunta. Si están despiertos. Bien, lo interesante que una de mis preguntas era, bueno, cómo transformar el estudio que uno recibe en el formato leíble por la impresora, ¿verdad? Es decir, porque uno habitualmente, gracias a la pandemia, recibe cada vez más los estudios en su computadora, pero bueno, ¿cómo hace para pasar eso, digamos, es decir, si ahora, bueno, yo me estoy enterando del archivo DICOM, solo, lógicamente lo vi varias veces, pero no son todos los centros de diagnóstico que envían en el mismo formato, los archivos en el mismo formato. Pero bueno, eso me imagino que habrá una forma de transformar el archivo que uno recibe en otro formato para poder pasarlo a los programas de imágenes 3D, digamos, ¿no? La realidad incluso, Enrique, es que lo que va a pasar es que si una determinada empresa de diagnóstico por imágenes no te facilita el archivo DICOM, van a perder competitivamente una gran cantidad de órdenes,
porque la gente va a decir, vaya a tal o a cual, que me mande el archivo DICOM y me permite planificar. Entonces ahora estamos viendo una etapa de transición, pero lentamente se va a ir, digamos, redistribuyendo todo y organizando todo como para que uno pueda recibir fácilmente el archivo DICOM. Y les hago una pregunta, porque en algún momento yo leí un artículo hace unos meses de también reconstrucción de resonancias magnéticas. ¿Eso estamos muy lejos o es algo posible en un futuro cercano aplicar esta tecnología para imágenes de resonancia también? Sí, es posible. La resonancia magnética tiene un pequeño problema. Por ejemplo, la tomografía, nosotros tenemos, por ejemplo, 200 cortes de un hombro, ¿ok? La resonancia magnética nos tenemos 20, 25. La mejor dificultad es el número de cortes, es la palabra correcta. Sí, es totalmente posible, mas no es lo más simple de hacer. Creo que puedo decir que una parte un poquito más avanzada, porque lo tecido óseo es muy simple de hacer, mas las partes blandas no es tan simple de hacer la planificación 3D. Con Bruno hicimos con la información que yo le envié de un archivo DICOM, Bruno empezó a hacer la reconstrucción de un caso de hombro y era increíble porque con la información que salía de la tomografía computada se veía hasta la blusa que la paciente tenía puesta, la camisa que la paciente tenía puesta en el momento de la tomografía computada. Es impresionante, digamos, la cantidad de información que se puede obtener y cómo se puede reflejar mediante estas herramientas. Voy a mostrar acá un ejemplo de una reconstrucción hecha con la resonancia magnética. Un segundo. Podemos hacer, no es tan preciso, la imagen no es tan perfecta porque los cortes no son son finos, no son tan, los cortes de la resonancia magnética son más Pasan. ¿Sí? Claro, la definición de la imagen te lo da la cantidad de cortes, eso es la realidad. Cuanto más cortes, mejor definición tiene la imagen, que es lo que pasa entre la resonancia y la tomografía. Este es un ejemplo de una cadera que tenemos acá, un paciente con un tumor, acá que podemos ver en vermelho, rojo. Sí. Y acá tenemos lo sacro, la parte de cadera, y acá estamos a planificar una cirugía de una resección de la parte de sacro de este paciente junto con los cirujanos de cirugía ortopédica. Por tanto, ustedes pueden ver que la resolución no es perfecta con la resonancia magnética, mas es posible sí hacer la planificación en los modelos 3D de una resonancia magnética. Hay una pregunta muy interesante de Eduardo Barrios que pregunta si la curva de aprendizaje quirúrgico se acorta con la asistencia de planificación 3D, y ya hay varios trabajos, incluso ya está demostrado. Exacto, en artroplastías de hombro reversa, que se acorta la curva de aprendizaje. Una de las cosas, lo que comenté, trasladar las habilidades que vas adquiriendo en la planificación, las llevas al quirófano. Es así, es inevitable. Pues ese juego, como mostró Bruno, de armar los fragmentos, de hacer los cortes, jugar con los ángulos, después eso se lleva al quirófano. Cuando eso es un hábito y se hace muchas veces la planificación, seguro que acorta la curva, no hay duda de eso. Otra pregunta interesante desde Ecuador, en relación a los implantes, si también se le hace una tomografía como para tener, Bruno,
los implantes, la placa, digamos ya impresa. Estoy a responder por chat, mas sí podemos una forma de termos los modelos 3D de los implantes es hacer una tomografía de un paciente con este implante y podamos extraer lo modelo 3D de este implante para utilizarlo en un otro paciente. Mas en este curso mostramos a ustedes también cómo diseñar su propio implante. Mostramos, si usted sabe lo tamaño de la placa, por ejemplo, una placa es de este tamaño. No tiene misterio diseñar una placa, es un rectángulo, ¿sí? Rectángulo, no creo que un rectángulo con los tornillos. Nosotros precisamos hacer lo tamaño exacto de la placa, podemos medir con una régua, la distancia en los tornillos y podemos diseñar en algunos minutos. Claro que no, este tipo de trabajo no debería ser trabajo de cirujano, mas es una cosa que podemos también hacer en un caso específico. No sé si hay alguna pregunta más. Yo quería preguntar si actualmente leemos en los trabajos, no sé si han llegado al país o en Brasil, Bruno, los tomógrafos de baja dosis de rayos X. Si cambian, si conoces esto y si cambian algo en la planificación, es decir, si con estos nuevos equipos que entiendo que tendremos todos en breve, cambia algo de esto de la planificación y qué pensás de la dosis de rayos X que recibe el paciente por un estudio de tomografía computada, si esto, digamos, limita de alguna manera el método o no. Doctor Enrique, yo creo que no tengo esta información para pasar. No tengo en mi hospital los tomógrafos de baja. ¿Cómo es los tomógrafos de baja dosis? Baja dosis. Mas, Sergio, ¿usted sabe responder esta pregunta? No he trabajado con esos tomógrafos. Pero creo que es un problema de colimación eso, ¿eh? Se tiene baja dosis por eso, porque los cortes y todo vienen lo mismo. Vos lo que ganás es la cantidad de cortes y eso no varía, ¿ves? Lo que es un proceso creo que de velocidad y de colimación de la emisión del rayo. Entonces, de esa manera logran los tipos bajar la dosis. Pero lo importante acá es la cantidad de cortes que vos obtenés para que te dé una imagen de calidad. Perfecto. Daniel, ¿puedo hacer una pregunta a los doctores Sergio y Bruno? ¿Cómo no? Sí, si las placas, los tornillos, ¿ustedes trabajan con gente que fabrican eso en Brasil o en la Argentina y para moldear mejor los implantes, o con los implantes ya hechos, ustedes diseñan su estrategia quirúrgica? ¿O tiene que ser una casa que fabrica los instrumentos, las prótesis? No. Por ejemplo, para una prótesis de hombro, ¿ok? Nosotros usamos de la prótesis inversa de hombro, tenemos uno o dos tamaños. Tenemos el tamaño 24 y el tamaño 29. Como yo pego un paciente meu que já fez la cirugía, como pode ver, hace una tomografía, exporto lo implante de esta tomografía y puedo usar en los otros pacientes para hacer la planificación. Cuando tenemos una placa, por ejemplo, una placa de este tamaño, puedo después diseñar arriba y abajo de la placa para una placa de 10 tornillos. Y si es una placa de 12 tornillos, boto un tornillo acá, un tornillo acá. No es muy difícil hacer como posso dizer,
cuando se tiene un modelo, es más simple de trabajar para más o para menos después. Disculpa por mi portugués. Se entiende, doctor. Se entiende perfecto. Y lo bueno de esto, vos podés jugar. Si vos tenés, como el caso del codo, esa supracondilia que mostré, vos tenés una fractura supracondilia de codo, tenés una conminución, un montón de fragmentos. Bueno, vos tenés los fragmentos en la mesa, previo a la cirugía, jugás el día anterior, y vos tenés el set de placas, y ya podés ir viendo cómo moldearla, qué placa, cómo apoyarla en la columna, por dónde entrar, cómo reducir, qué columna te conviene reducir antes, qué sé yo, todo ese juego lo podés hacer con material impreso, entonces es genial eso, y te ahorra muchísimo y te baja mucho el estrés en la cirugía. Perfecto. Porque estaba viendo una charla de no recuerdo si de la CAR o del Hospital Italiano, el doctor Martín Butaro estaba mostrando sobre reconstrucciones en prótesis, revisión de prótesis y cómo se diseñaban los implantes de acuerdo a los defectos óseos que había, ¿verdad? Sí, eso sí. ¿Y a usted le facilitaría trabajar con gente que fabrica los propios instrumentales o le da exactamente igual? Potencial. No. Sí, facilita, seguro, sí. Por defecto acetabular es genial, porque vos ya, el fabricante tiene el defecto en mano, en forma tridimensional de cómo es, y desde ya puede fabricar el material en dirección a eso, sí, eso no hay duda, sí. Perfecto. Una cosa que es importante que nuestro conocimiento no es para implantes específicos. Creo que nosotros tenemos que aprender la planificación para los implantes que nosotros tenemos, la prótesis reversa, la prótesis de tornilla, la prótesis de cadera, la prótesis de rodilla, algunas placas específicas. Por ejemplo, para mí, que soy cirujano de hombro y codo, yo uso una placa de húmero proximal. Es muy raro de usar, siempre de la misma placa. La placa de 5 tornillos distales. ¿Puedo usar la placa más chica? Puedo. Es la misma placa, no hace diferencia. Claro que cuando tenemos una fractura muy grande, tenemos que parar, planificar, hacer los diseños de los implantes, pedir para la empresa mandar los templates de los implantes, mas para la mayoría de los casos utilizamos los mismos implantes. Perfecto. Y lo otro, Daniel, que sería interesante es lo que vos decís, ¿verdad? Que las casas que venden los implantes tengan o tengamos por medio de ellos acceso al modelo, que nos hagan el modelo que nosotros podamos conseguir las placas. Y eso va a surgir y ya se está dando, pero, ¿sí? Exacto. ¿No sé, Enrique? No, que acá en el país sí hay por lo menos 2 o 3 casas de ortopedia que se dedican a hacer modelos de reconstrucción para fracturas, para déficit de stock óseo en acetábulos, pero en fracturas también, En fracturas se usa mucho. Lo que se usa es titanio, que en el mundo, digamos, el primer mundo se usa tantalio, según nos explicó Martín, ¿te acordás? Martín Butaro que habló de esto. Se usa todo titanio, que por lo que el porcentaje de crecimiento óseo en el tantalio es mucho más eficaz y mejor, ¿no? Sí, también por supuesto que esto tiene su indicación, porque si uno lo incorpora a todas las cirugías, encarece enormemente, ¿no? Entonces, tienen que ser casos muy elegidos también, ¿no? Claro, sí, con grandes defectos óseos, ¿no? Con grandes defectos óseos, tal cual, sí. Bueno, yo creo que como panorama general ha sido muy interesante. Estamos todos a disposición
para lo que se presente a futuro. Realmente con Bruno y Sergio hemos armado un equipo de trabajo para seguir avanzando con esto y, digamos, no solamente el curso, Sergio está supervisando también la producción de impresoras 3D con Federico, una persona con muchísima experiencia que se ha acercado al tema, que viene usando impresoras 3D desde hace muchos años. Tenemos también el apoyo de la Sociedad de Hombro y Codo de Argentina, de la cual Sergio es el encargado de todo lo que tiene que ver con estas tecnologías. Así que creo que esto es un primer paso y va a haber mucho por delante, ¿no? Una cosita antes de darle a Enrique la palabra, las palabras finales. Les aviso que esto está grabado, pero nosotros otra vez lo editamos de tal forma que la gente pueda acceder otra vez a nuestra página, y ahí tiene una parte donde uno puede hacer un comentario, una pregunta, así que cualquier cosa la gente entra y lo revisa después. Vemos las preguntas, las interrogantes que quedaron, y le vamos a molestar más adelante por medio de Daniel. Bien, yo antes de que cierre, les agradezco a todos. Rubén Morel ha hecho un trabajo enorme también, entre bambalinas, pero para organizar este webinar. Daniel, siempre infalible con su tecnología. Y bueno, gracias José. Este video también va a estar subido en Orto TV, porque el Hospital San Lorenzo es parte de Orto TV y las actividades que se están haciendo se suben. Esto va a avanzar hacia ser la red de educación online más grande del mundo si sigue de esta manera. Ya hay, digamos, en Orto TV en general, 60.000 cirujanos de hombro, 30.000 cirujanos de hombro de 60 países, y realmente se está armando una biblioteca digital enorme. Así que el Hospital San Lorenzo está afiliado a Orto TV y bueno, vamos a seguir trabajando en ese sentido. Gracias a todos. Gracias a todos los que han participado también de tantos países distintos, desde Venezuela, Ecuador, bueno, por supuesto Paraguay, que es la base, y Argentina también. Gracias, Daniel. Enrique. Sí, tenemos uno, pero ya vamos a tener más. Muchas gracias, Dani, por traernos y hacernos conocer a Sergio y Bruno, que nos han explicado brillantemente todas estas tecnologías que ayudan a nuestra comprensión del acto quirúrgico. Es decir, que, como decía Sergio, un antes y un después, porque ¿cuántas veces habremos llegado al momento de la cirugía y no la terminamos de entender hasta un último momento y perdimos minutos valiosos tratando de comprender el patrón de la fractura, y con esto ahorramos, como decía también Sergio, en nuestro estrés, en nuestra capacidad de resolver el problema efectivamente y lógicamente en beneficio del paciente, de un menor tiempo quirúrgico y un resultado más seguro. Así que encantado de haberlos escuchado, de haberlos conocido profesionalmente, y bueno, abiertos a que esto pueda repetirse con una charla en profundidad de algún tema más específico. Creo que todos estamos muy agradecidos por la charla que nos han dado hoy. Y bueno, antes de cerrar, Rubén, si vos tenés el flyer de la próxima reunión de nuestro ciclo de charlas, así hacemos una pequeña promoción.